Y tú, Edgar Vivar, como el señor Barriga. Y tú como la Chilindrina. Dirección. Enrique Segoviano. Hola, bienvenido a Discípulos, un podcast en el cual tendremos conversaciones profundas sobre lo que significa ser un seguidor de Jesús. Si tú quieres mejorar en tu vida espiritual o aplicar principios bíblicos a tu vida cotidiana, este es un muy buen lugar para hacerlo. Mi nombre es Edgar Luna y esto es Discípulos. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio. Si ven lágrimas es porque me he estado riendo mucho con Nahum. Bienvenidos a este episodio número 5, un episodio muy especial que vamos a tener el día de hoy. Tenemos como invitado especial a Nahum Méndez. Él nos está acompañando aquí en este día, pero él es originario. Sí, está hablando como chinito. Sí. Originario de México, el país, y especialmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bienvenido. Sí. Muchas gracias por la invitación, a Edgar, a todo el público que está aquí presente. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí. ¿Se pudo, compadre? Ahora sí se pudo. Fíjense que tratamos mucho de grabar este episodio y por alguna u otra razón no habíamos podido, pero hoy se dio. Hoy se dio y estamos felices de esto, estamos felices y agradecidos de que vamos a tener este episodio. Hoy estamos haciendo el episodio número 5. Uh-huh. El episodio número 5 y está titulado Únicos. Sí. Únicos. Así es que antes de entrar en el estudio del episodio del día de hoy, quiero preguntarte, ¿cómo fue que decidiste ser un discípulo de Jesús o seguir a Cristo? Sabes que todo remonta a mi niñez. Vamos a empezar con ese tipo de historias, ¿no? Me acuerdo, tenía 3 años. No, sabes, carnal, de que es muy interesante cómo es de que Dios se comunica con nosotros. Algunas veces lees una historia y te dice, ahí estás. Y algunas veces, como en la mía, nada más vas caminando y volteas para atrás y miras el nombre de Jesús escrito en todos lados. Okay. Y después de eso te das cuenta de que, si es por aquí, Él me ha estado guiando y yo voy a seguirlo. Yo voy a seguirlo porque donde yo no me he dado cuenta, Él estuvo ahí. Así de que él estuvo ahí en muchas ocasiones que a pesar de que yo no estaba conscientemente pidiendo su guía, Él estuvo conmigo y agradezco que Él me siga todavía guiando en esta vida. Ya, ahora sí, ya pido su guía. Ya. Entonces, desde antes de pedirlo, tú habías visto que Él estaba presente. Sí, señor. Y después de que ahora lo pides, lo ves aún más presente. Sí. Sabes que es bien interesante porque muchas personas piensan o sienten que Dios no les habla, ¿no? Y esto lo he hablado con muchas personas que han venido a este podcast y es cómo escuchamos la voz de Dios. O sea, cómo es que nosotros podemos estar seguros que escuchamos la voz de Dios. Y yo he comentado que puede ser de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, la gente siempre dice orando y leyendo la Biblia. Uh-huh. Pero también puede ser a través de las circunstancias que nos pasan, que nos impiden avanzar hasta ciertas, tipo de decisiones que nosotros querramos. Pero también hay que tener en cuenta que Dios no interviene a menos a que nosotros no se lo pidamos, ¿verdad? Sí. Pero Dios siempre está ahí para nosotros. Siempre está ahí. Y sabes de qué es interesante porque nosotros leemos la Biblia y miramos cómo es de que Dios actúa en la vida de esas personas, pero pensamos que no actúa en las de nosotros. Está muy interesante porque leo y me acuerdo de la historia de Moisés cuando era un niño y lo cuidaron en el río Nilo y llegó hasta donde estaba. Pero no me acuerdo que cuando yo era chiquito Dios me cuidó de tantos peligros y de tantas cosas y ahora mírame dónde estoy. Claro, sí, tienes mucha razón. Yo pienso que nosotros vemos la Biblia como un libro de cuentos. Uh-huh. Y muchas veces nosotros no reflejamos nuestra vida y no somos capaces de ver lo que Dios hace en nosotros. Sí, es más de poner la Biblia en una
perspectiva práctica. Porque lo que pasó, sí pasó y pasó hace mucho tiempo, pero la Biblia no se acaba con Apocalipsis. Ya. O sea, sí, claro, viene viene el futuro, pero, compadre, tantas cosas que han estado siendo escritas en el cielo de nosotros. Claro. Imagínate, o sea, la historia, eventualmente nuestra vida va a ser un testimonio para mucha gente de cómo es de que llegamos aquí. Sí. Cómo es de que hicimos tantas cosas. Y yo pienso que la vida moderna también puede llegar a ser una buena reflexión y guía de cómo es de que Dios va guiando. No gracias a nosotros, sino gracias a Dios. No, tienes mucha razón. Sabes que hace un tiempo escuché que un profesor decía que muchos de nosotros vemos a la Biblia como un libro de códigos. Uh-huh. Entonces vemos en la Biblia reglas, vemos líneas, vemos comportamientos, pero que nosotros hemos dejado de ver la Biblia como un libro de casos, por así decirlo. Sí. Y en la Biblia encontramos los casos de cómo Dios, a pesar de la maldad de la humanidad, trató de alcanzarlos y perseguirlos y salvarlos. Y eso nos tiene que inspirar a nosotros el día de hoy, porque Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Es cierto. Entonces, si nuestra vida llegara a ser un libro de la Biblia, ¿cómo sería? ¿Cómo nosotros estaríamos viviéndolo? O como tú dices, ¿no? Nuestra vida va a ser un testimonio para cosas futuras. Y cómo es que yo hoy tengo esta participación y tengo esta situación con respecto a mi vida espiritual. Sí, compadre. Así que, gracias a Dios por la Biblia. Sí, no, qué bueno. Y qué bueno que nos has compartido que es una de las maneras también en las que tú has sentido que Dios te ha guiado. Así es que bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar al tema del día de hoy, que es únicos. ¿Tú por qué piensas que los discípulos tienen que ser únicos o son únicos? Ay, amigo, pues es que, ¿qué te cuento? Mira, la verdad es de que todos somos diferentes. Eso sí. Volvemos a esto de... Algunos somos medio raros. Algunos sí estamos medio chisqueados, ¿no? Nos caímos de niños o algo así. Chisqueados. Sí, pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Todos los discípulos, si tú te das cuenta, cada uno de ellos tenía una personalidad. Pero cuando nosotros aquí desde el futuro los vemos y los volteamos, nos acordamos y nos predica el pastor de Pablo. Y ¿te acuerdas de Pablo? Ese hombre de fe, ese hombre bueno. Y se nos olvida toda la Biblia y todo el trauma y todas las anécdotas del pobre Pablo. Y el pobre Pablo allá andaba ya que ya no podía él con sí mismo desde la cárcel. Todo barbón y todo deshecho. Imagínate, y nos acordamos y nosotros pensamos de Pablo y pensamos en ese pastor de corbata y saco. Bien bañadito. Bien bañadito. No, o sea, Pablo realmente yo creo que sí la sufrió bastante, ¿no? Y entonces si lo viéramos hoy tal vez no creeríamos que ese es el Pablo del que hablan las personas. Yo creo que no. Porque, o sea, imagínate estar tan seguido en alta mar. Para empezar, o sea, mira un marino, o sea. ¿Te imaginas que Pablo hablara así como de puerto? Así como, hermano, déjate digo. Yo traigo el evangelio el día de hoy. Es que los hermanos de puerto, yo creo que leen la Biblia como Pablo la hubiera leído, ¿no? Ellos tienen una perspectiva diferente, pero mira, claro. Te cambio ahora a el libro de Jueces. Hace poquito estuvimos estudiando con los muchachos de la iglesia el libro de Jueces por el concurso bíblico que hubo. Y cada uno de los jueces, cada uno de ellos tiene una característica que los hace resaltar, que marcó toda su vida. Te pongo dos ejemplos. El primero es Otoniel. Dice la Biblia que él fue uno de los primeros jueces, si no el primero. Y Otoniel era yerno o hermano menor de Caleb. ¿Te acuerdas quién era Caleb? Uh-huh. Caleb era uno de dos. Solamente uno de dos. Solamente hubo dos personas las cuales Dios dijo, estos dos están buenos, todos los demás para llorar, para afuera. Y él era el hermano menor de Caleb. Así que imagínate el peso de tener que tu hermano
sea Caleb. Ajá, o sea, él toda su vida vivió bajo la sombra. O sea... Para mí eso es duro. Eso es algo que a mí me ha costado porque siempre uno vive bajo expectativas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en las familias, siempre, no sé, tus papás, tus primos, siempre hay comparaciones. Sí. Y siempre están como, sobre todo, imagínate, en un ambiente cristiano, si tú eres hijo de pastor o eres, no sé, siempre están como de que, pero es que tú tienes que ser como tu papá, tú tienes que ser como esto, tú tienes que ser... Y eso es difícil, es difícil de vivir y muchas veces eso afecta demasiado que llega el punto donde la gente ya no quiere saber. Sí, o sea, imagínate todos los traumas de este pobre muchacho. Es que, ¿por qué no haces lo demás como tu hermano? ¿Por qué no barres igual que tu hermano? ¿Por qué no diriges igual que tu hermano? ¿Por qué no administras igual que él? O sea, imagínate. ¿Por qué no fuiste elegido igual ¿Por qué no fuiste elegido igual que él? ¿Dónde estabas tú el día que tu hermano? ¿Te acuerdas de ese día? O sea, toda la gente preguntándole. O sea, tu identidad se basa en la de alguien más, básicamente. Sí. O sea, y es por eso que yo digo, pobrecito de él, pero gracias a Dios que lo eligió. Y él más que su hermano, porque su hermano solamente fue eso y sí fue un gran guerrero. Pero Otoniel fue elegido para ser juez. Sabes que es bien interesante esto que estás compartiendo porque esto suena mucho, o sea, nosotros a veces pensamos que para que Dios nos pueda tomar en cuenta o para que Dios se pueda fijar en nosotros necesitamos hacer algo. Pero realmente Dios nos escoge sin necesidad de tener que hacer o ninguna cosa porque Él ya nos ama así tal y como somos. Exacto. Y sabes que es bien importante, yo estoy aprendiendo eso en estos momentos. Pero es bien importante saber que Dios nos ama no por lo que hacemos. No por lo que hacemos, sino por quién somos hoy. Sí. Eso es muy importante. Porque, o sea, imagínate que Dios me amara debido a lo que yo hago. No, compadre, yo escribiría pura canción de desamor. Dios no me amaría, carnal. Eso sería un amor condicional. Como condicionado, ¿no? Sí, y eso no funciona. Y una de las características que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones es que el amor de Dios es incondicional. Demasiado. No depende de lo que yo haga bien o lo que yo haga mal, Él me sigue amando por quien es. No sé, es como un árbol. Me imagino que el árbol, o sea, da sombra aunque lleve sombrilla, no lleve sombrilla, lo riegues o no lo riegues. El árbol va a seguir dando su sombra y su fruto, sin importar lo que yo haga para él, ¿no? Pero en este caso, Dios es lo mismo. Dios no cambia. Aunque nosotros cambiemos, Dios no cambia. Incluso en la ausencia divina, Dios nos ama. Cuando nosotros pensamos que Dios no está allí, que ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué me está pasando? Incluso en esos momentos, Dios está allí esperando el momento como el hijo pródigo en el cual nosotros decidamos volver a casa. Volver a casa. Incluso eso es muy importante de que Dios nos ama tal y como somos. E incluso cuando nos portamos mal, Él nos da ese espacio para decir, ok, ¿te quieres portar mal? De aquí te miro. Tienes que saber que de aquí te miro. No estoy ahí contigo, pero mira, te estoy mirando. Y el día que tú me hables, ahí voy por ti. Y quiero aclarar que Él no nos mira para ver en qué momento nos equivocamos y decirnos, ¡ja! Te equivocaste. No. Él nos mira porque nos está cuidando. Sí. Nos está echando el ojo. Y siempre quiere estar listo para nosotros. Y algo bien interesante que dijiste es que, en esto que acabas de comentar, para mí me llama mucho la atención que tú dices, es que cuando nosotros sentimos que Dios no está, que nos preguntamos en dónde está Dios, y que cuestionamos todas estas cosas. Yo a veces pienso que esa es la voz de Satanás. Que por ejemplo, es que sí, y esto ya lo hemos comentado antes, el gran conflicto no está entre si Dios es más fuerte que Satanás o el mal tiene más poder que el bien. Porque si hablamos de poderes, o sea, Dios ya hubiera terminado con su poder infinito a Satanás. Pero lo que está en base en este conflicto es el carácter de Dios. Sí. Y si tú te fijas en la Biblia, cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado,
sea, Satanás lo que le dijo fue prácticamente poner en duda su estatus ante Dios. Aunque Jesús era hijo de Dios, le decía, si tú eres hijo de Dios, es como decir, si Dios te ama, ¿por qué te tiene aquí? Y sabes que es bien interesante porque eso está para los que gustan buscarlo en Mateo 4. Pero en Mateo 3 Jesús se acaba de bautizar. Él va saliendo del río, de allí, de ser bautizado, y Dios mismo le ha dicho, este es mi hijo, en él encuentro, yo estoy muy contento con él es mi hijo, yo lo amo. El cielo acaba de gritar eso. Imagínate, carnal, que escuches así una voz nomás de la nada. De repente te asustas porque, sí, no, porque hay alguien. Sí, nomás alguien. Producción. Imagínate la voz de Dios. No, sí. O sea, ¿qué duda iba a haber ese día? De que él era. De que él era el hijo de Dios si el cielo acaba de gritar eso. Dios mismo con su voz de trompeta acaba de gritar eso. Y dice la Biblia que unos días después, porque es que eso es lo que nos pasa. A veces lo que nos hace falta a nosotros es saber o sentir que Dios sigue ahí conmigo. Es como cuando nos están enseñando a andar en bicicleta, man. Ajá, y quieres que todo el tiempo te vayan agarrando. Tu mamá vaya atrás. A mí me enseñó mi mamá, no sé si a ti te enseñó. No, yo aprendí a puros fregazos. ¿Qué dices? No tuvieron tiempo para esta rodilla. Estas piernas son las que me sostuvieron. No, en mi casa estaban pavimentando la calle, men. Así que unos piedronones de este vuelo. Ay, verás. No, yo aprendí en la casa y le rompí un montón de cosas a mi mamá. Sí, no, pero iba mi mamá, me acuerdo que atrás de mí, y yo quería que ella estuviera siempre atrás de mí. Y eventualmente yo pude andar, pero cuando me di cuenta que ya no andaba ella atrás de mí, pues me caí. Te da miedo. Me caí y eso pasó en la historia de Jesús. No que Jesús se haya caído, pero después de un rato, 40 días de andar solo, 40 días de estar en ayuno y oración, date cuenta. Sí. No estaba perdido. No, claro. Estaba en ayuno y oración. Claro. Incluso en esos momentos, el que vino a preguntarle fue Satanás y le dijo, oye, ¿sí es cierto? Sí es cierto que eso que dijo Dios ahorita. ¿Sí será cierto? Yo no lo escuché. ¿Ves? O sea, es... Y creo que eso nos puede pasar a todos nosotros. Sí. Cuando, por ejemplo, tú dices, en la Biblia dice que estaba en el desierto. En inglés se le llama diferente, ¿no? En el wilderness. Le llaman el wilderness. Sí. Ah, sí, sabe, tiene buen acento. Tiene buen acento. Wildernessation. Sí. Sí, en el wilderness. En el wilderness. Así, para nuestros amigos hispanos que hablan inglés, en el wilderness. Wildernessation. Así le voy a poner a mi hijo, el wilderness. El desertation. No, pero eso ya es otra cosa. No, ¿sabes que una vez en una predicación, en vez de, yo quería decir desierto, y en lugar de decir desert, dije dessert, que es postre. Qué rico. Entonces yo estuve hablando de postre todo mi sermón en inglés. Yo una vez en una sociedad de jóvenes, bien seguro de mí mismo, porque pues obviamente yo era el que todas las puede. Ajá. Y llegaron era una iglesia hispana y llegaron los de la iglesia de inglés y tuvimos que traducir todo rápidamente. No, pues el libro de Apocalipsis 21 y en inglés Apocalypsation. Apocalypse, dije yo. Apocalypto. Ah, sí, que te está... Ah, ya. Entonces, cuando estás en el desierto, en inglés se llama wilderness. Sí, el wilderness. Y básicamente lo que significa en inglés no nada más es desierto, es un lugar árido, sólido, solitario. O sea, es un punto en tu vida donde realmente estás muy solo. Sí. Y es en esos momentos donde estás solo donde Satanás se aprovecha. Lugares de ausencia y de falta. Exactamente, y es donde Satanás se aprovecha para ponerte estas preguntas en tu mente de ¿y será que si eres hijo de Dios? ¿Será que Dios te ama? Hace rato que no te habla. ¿Por qué al hijo de esa persona o por qué a ese líder de la iglesia sí le va bien y a ti no? Mírate dónde estás. Exactamente, y entonces es ahí donde uno empieza a dar cabida a estos pensamientos. Se empieza a separar realmente de la voluntad de Dios. Es cierto. Pero, y continuando con esta historia, a mí me encanta que Jesús le responde con un escrito está. Y sabes que yo siento que, por ejemplo, en mi caso, yo estudié música y me gustó la dirección orquestal por muchas razones. Pero la que más me gustó es porque la gente me veía. O
sea, cuando eres director de orquesta, estás hasta enfrente. Todo el mundo te mira, todo el mundo al final te aplaude, tú eres como que el centro de atención. Y yo siento personalmente que yo crecí con esta necesidad de sentirme aprobado por las personas. Yo no tuve hermanos, mi papá falleció cuando yo era joven. Entonces como que esta necesidad de tener aprobación de las personas me llevó a eso. Y yo sentí que cuando yo llegué a dirigir orquestas, cuando yo llegué a viajar por muchos lados dirigiendo diferentes orquestas, me voy a sentir completo. Y cuando estaba en ese punto, porque gracias a Dios lo conseguí, es donde más vacío me sentía. Y es donde entendí que mi valor no está en lo que hago. Mi valor está en quién soy. Y quien yo soy, soy un hijo de Dios. Y eso, sea el director de la orquesta, o sea el que barre la calle, sea el presidente de una compañía, o sea el lavacarros de un lugar, no importa, mi valor no cambia porque soy un hijo de Dios. Sabes que no sé por qué, pero es mucho más difícil ser hijo de Dios. No, me voy a retractar. Okay. Es mucho más difícil sentir la presencia de Dios cuando uno tiene mucho. Ahorita que estás haciendo la comparación. Porque si te das cuenta, las personas más felices y que más entienden la relación que Dios tiene con uno, casi siempre son las que menos tienen. Es correcto. Y no sé, o sea, yo vengo de una familia que nosotros vendíamos elotes. Wow. Yo soy de herencia elotera. Sí, con chile del que pica y del que no pica. Con chile del que pica, del que no pica, agua de melón, de sandía, de piña, de la que quieras. Sí, como la del Chavo. Es de Jamaica, se ve de tamarindo, pero sabe a nuez. Esa es una historia para otro día. pero sí, carnal. Y sabes de que aún ahí no nos iba mal. No nos iba nada mal. Pero aún ahí yo recuerdo que la abuela siempre apartaba y siempre llegábamos y éramos los primeros en la iglesia. Éramos los primeros en la iglesia y a pesar de que la iglesia no estaba en un barrio majestuoso, era de los mejores recuerdos que yo tengo. Wow. Y muchos de los hermanos que estaban allí alrededor, algunos les iba muy bien, algunos no tan bien y algunos no tan bien, pero te das dando cuenta conforme pasan las cosas de que la relación con Dios no es equitativa con el dinero que tú tienes, sino es lo que tú le quieras poner a esa relación. Así que todo este evangelio de la prosperidad, no sé la verdad de dónde salió. La verdad no sé de dónde salió. Muchas veces uno trata de ver por como que el mismo egoísmo de uno, ¿sabes? Como que toma las riendas. Y donde nosotros ponemos nuestro corazón es donde ponemos nuestro esfuerzo. Y es por eso lo interesante que te digo que a mí me gustó mucho que Jesús haya respondido con un escrito está, porque él puso todo lo que tenía en ese momento, lo puso basado en la fe. Y te digo, regresando a esta parte de la identidad en Cristo, yo creo que cuando tú descubres quién eres ante Dios, todo cambia. Sí. Y cambian tus relaciones, cambia tu futuro o tu visión para cómo sentirte satisfecho, cambia incluso tus objetivos de tu carrera, tu profesión, todo empieza a girar en base a otra esfera, ¿sabes? Y entonces ahí es donde, por eso yo siento que muchos de nosotros hemos cambiado de otra carrera a, por ejemplo, en el seminario como teología o pastores, porque hemos encontrado realmente que Dios nos ha llamado a poner nuestra vida alrededor de lo más importante que para mí ahora es mi salvación. Claro. Y es el compartir esto tan hermoso que Dios ha hecho en mí con los demás. Sí. Sabes que ahorita que estás platicando esto de la relación, yo como persona, yo como individuo, no importa cómo es de que sea, porque hay muchos casos en la Biblia, te lo decía, de que todos los jueces eran diferentes y cada uno de ellos tiene sus descripciones diferentes. El otro que te iba a mencionar era Jefté. Jefté, él me encanta esa historia porque él, pues la palabra es bastardo.
es lo que él era. Y aún así Dios como quiera lo agarró, a pesar de que era el hijo de la señora. De la señora. De la señora, a pesar de que. Así vamos a dejarlo. De la señora, a pesar de que era el hijo de la señora, Dios como quiera lo agarró. Y te voy a decir, no tenía la mejor relación con Dios porque no lo conocía al 100. No conocía al 100 a Dios, pero lo que conocía, lo hacía. Y Dios le dio la victoria. Después ya tuvieron otras diferencias y hubo otras cosas, pero es lo que le puedo aprender yo a él, de que incluso a pesar de que mi vida pasada o con quién haya nacido o cómo me haya tocado, de qué color sea mi piel, de qué discapacidad tenga o de qué característica tenga yo en mi cuerpo, que si puedo, que si no puedo, que si corro muy rápido, que si no importa nada de eso, porque Dios nos escoge a pesar de todas esas cosas, no por esa característica, sino volvemos a lo mismo, porque Él nos ama tal y como somos. Eso es muy importante. Muy importante. Me gusta mucho porque se me viene a la mente que en Mateo 1 tú ves toda la genealogía de Jesús. Y en la genealogía de Jesús ves un montón de personajes que fueron marcados de manera negativa por la sociedad. Sí. Sin embargo, son parte de la genealogía de Jesús. Es cierto. Es decir, Jesús, como tú dices, a Dios no le importó nada de eso porque Él amó primero antes de lo que fuera con las personas. Y creo que ese es algo bien interesante porque muchas veces nosotros basamos nuestra religión y nuestras creencias en las doctrinas. No nada más en las doctrinas, en las reglas, pero dejamos a un lado esta parte de reconocer que antes de todo eso vino el amor de Dios hacia nosotros. Es cierto. Y es eso lo que nos tiene que hacer responder a esto, que es obedecer y que es amar y que es seguir y que es compartir. Y muchos de nosotros, yo siento que la misma voz de Satanás nos dice es que Dios no te va a amar por tus papás o por lo que hicieron o lo que hiciste tú en tu pasado. Pero la Biblia está llena de historias de personas que fueron muy malas. O sea, por ejemplo, un Moisés que fue un asesino, David que fue un fornicario y luego asesinó. O sea, no sé, Noé, el borrachito. El borrachín. Sí. O sea, tú sabes, o sea, por donde veas, Caín y Abel. O sea, toda la Biblia está llena de pura cosa que, o sea, de gente que realmente, si lo hiciera ahora en nuestra sociedad, sería tachada, ¿sabes? Si realmente le quitamos la esencia divina al contenido literario que es la Biblia, no creo que estuviéramos leyendo este libro. Sí, porque sería un libro como muy negativo, ¿no? No, pues es que estás hablando. Muy escabroso. Estás hablando de tantas cosas, de borrachos, estás hablando de adulterio, estás hablando de matanzas, estás hablando de mentiras, estás hablando también de gente que fue y que tomó a la fuerza, violó, salió, quedó impune, fue otra vez y los mataron. Sí, no, o sea, la Biblia está llena de personas con realmente con cosas faltas, muy sucias. Muchas faltas. Pero aún así, lo que yo le saco de bueno a la Biblia, como vuelvo a decir, es cuando inyectamos a Jesús y cuando inyectamos la esencia divina a lo que es este libro, es donde ves todavía la esperanza para una persona como yo. Cuando yo veo que una persona así como Pedro, igual que yo, el vato era bien gritón y mal hablado. Ajá. Deja tú. Y con mal carácter. Traía escuadra. Sí. Siempre andaba armado. Andaba forrado. Andaba bien forrado, carnal. Pero sabes de que cuando yo veo esa historia y Jesús todavía le dice, apacienta mis ovejas. No, y lo perdona. Todavía después de traicionarlo. Todavía después de alta traición. Que déjate digo, en la calle, la traición es pena de muerte. Sí. Y Pedro era de la calle. Ajá. Él sabía que la traición no iba. No se perdonaba. Ajá. Y Jesús va y lo perdonó cuantas veces él lo traicionó. Era necesario. Y cuando yo veo eso,
yo digo, ¿hay esperanza para mí? Si hay esperanza para ellos, entonces también hay esperanza. ¿Hay esperanza para mí? Sí. Hay esperanza y a lo que iba, la historia original por la cual te había plantado esto era un corrido, de hecho, Pedro y Pablo. No, en la Biblia se llaman Pedro y Andrés. Y Andrés, sabes de que era el hermano de Pedro. Uh-huh. Muy poquito se habla de él porque pues no se escribió tanto como de Pedro. Y Pedro, él sobresalía. Como decimos, él tenía un carácter... Un carácter más como... Más brillante. Uh-huh. Podría decir, se notaba más por la manera en la cual él hablaba, siempre gritaba, siempre respondía. Era más extrovertido. Sí. Cuando dice la Biblia que un discípulo responde, casi siempre es Pedro. Ok. Casi siempre es Pedro. Siempre Pedro dijo, Pedro respondía. Esto, Pedro lo otro. Tanto hablaba él que un día tuvo una confrontación con Jesús, pero eso es para otro día. Y sabes de que la otra cara de la moneda era su hermano menor. No sé si mayor o menor, pero su hermano que se llamaba Andrés. Pero sabes de que Andrés era más calladito. Andrés no decía mucho, Andrés era más calladito, más tranquilito. Pero a pesar de las cosas, él siempre le estaba trayendo gente a Jesús. Calladito. Uh-huh. Calladito, pero siempre le traía. Hay un versículo en Juan capítulo 6. ¿Sabes gracias a quién se alimentaron los 5,000 en Juan 6? Andrés. Gracias a Andrés. ¿Sabes por qué? Porque Andrés calladito, allá jugando con los niños. Pensamos que el importante es el pastor, ¿verdad? Claro. El de enfrente. No, pero Andrés calladito, jugando con los niños, se dio cuenta que había un niño que traía, ¿qué? Una los canastita, con unos panecitos, unos pececitos. ¿Cómo te gusta el pescado? A mí me gusta frito. Frito. Sí, una mojarra bien buena, así. ¿Sabes qué? Jitomatitos, su ensaladita, nada. O sea, imagínate un pescado preparado, primero que nada, bendecido por Jesús. Ya. Y preparado por estos hombres de mar. El mejor pescado que he probado en mi vida fue en Veracruz. Ah, la neta sí. ¿Sabes cómo fue? Llegamos y tenían unas mesitas aquí de Coca-Cola. Ah, sí. Y con nuestras sillitas y pedimos. Que las ponen en la arena, te sientas y se te va más sí, de lado. Sí, te vas de lado. Ya llevan 10 años con esa silla. El señor de la coca dijo que iba a traer otras y no las ha traído. Bueno. Que ni se ve la coca ya de tanto que lo han limpiado. Pero sabes borrando. Que es de la Coca-Cola. Ese es el problema. Ok, aquí nadie nos está auspiciando. Nadie nos está patrocinando nada, y nosotros no promovemos también pura agua natural. Sí. Vamos, pero en México es muy común ver ese tipo de situaciones. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros llegamos a ese restaurante que más bien era una casa con unas mesitas afuera. Uh-huh. Y nosotros pedimos nuestro pescado y nomás escuché que la mamá gritó algo en la cocina. Y gritó, ¡Juan! ¡Pidieron 4! Y sale un niño corriendo. La playa estaba ahí a 50 metros, man. Y luego entonces regresa el huerco, corre como a los 3 minutos con un hilachaca lleno de peces, man. Hombre. Fue el pez más rico que me he comido en mi vida. Literalmente fresco. Fresco. Ahora imagínate ese pez que Jesús bendijo, que estaban ahí enseguida del mar de Galilea, recién sacados los pececitos. Me imagino el niño ahí con su hilito ahí, sacando su pececito. Sacó los que pudo con sus panecitos. Y aún así, miren, eso sí les voy a decir. Aunque la comida sea humilde, si se la entregas a Jesús, Jesús hace muchas cosas con eso. No, sí. Todo lo que le entreguemos a Jesús, todo lo que pongamos en las manos de Jesús, se multiplica. Definitivamente, Carlos. ¿Sabes cuántas veces yo he visto en la comida de la iglesia que de plano se ve que no va a alcanzar? Sí. Los milagros de los potlucks. Los milagros de los potlucks, compadre. Nosotros en un campamento con los conquistadores, estuvimos en un camporí de esos de donde van todas las uniones y así. Y el camión nos fue a dejar y se regresó a la ciudad de donde fuimos. Uh-huh. Pero para recogernos fue otra vez por nosotros y eran como 8 horas. Pero en el primer trayecto, cuando nos iba a recoger, se descompuso. Entonces tuvieron que mandarnos otro camión. Uh-huh.
Pero pues en lo que llegaba, pues nos tuvimos que quedar a dormir otra noche. Y ya toda la comida del Camporí se nos había acabado. Ya no estaban los bolillos, ya no había nada. Solo quedaba una bolsa de chorizoya. Es en serio. Nosotros le llamamos el milagro de la chorizoya. Así es que recuerdo que la directora dijo, bueno, esto es lo único que tenemos, vamos a orar. Y entonces oraba así, Señor, multiplica la chorizoya. Suena esa historia muy Elías, ¿no? No, solamente teníamos un puñado de harina y una botella de agua. Yo no sé, la cocinera puso la chorizoya y ahí lo puso a cocinar y nos servía. Y no se acababa, y no se acababa. Y hasta sobró para darle 12 canastas. a los vatos que limpiaban ahí los baños. Porque ya es que se quedó estafa al final. ¡Wow! Sí, esa historia se me va. Y también hay otra de la chorizoya que la voy a contar después. Pero esa fue una que nos robaron. A los morros les gustaba tanto la chorizoya que en un campamento dejamos las cosas, fuimos a hacer una especialidad y cuando regresamos a mí me robaron mis tenis, me robaron ropa ahí del campamento. Y cada unidad se cocinaba. Entonces yo era consejero de los más chiquitos. Y lo que más les emocionaba a ellos eran sus tacos de chorizoya. Pues cómo no. Entonces la unidad tenía 4 niños y una niña. Entonces cuando llegamos todos, ¡no, me robaron! Y lo primero que fueron a ver los niños fue la hielera. Y cuando ven que no está la hielera, se llevaron toda la comida. Y los niños salen corriendo de, ¡no, se llevaron la chorizoya! Así, no tenían zapatos, les robaron todo, pero les dolió la chorizoya. Y luego decían, llévense a ella, pero la chorizoya no. Estaban ofreciendo a la niña en sacrificio. Pero bueno, no estamos desviando el tema. No. Bueno, pero a lo que voy es esto. Todos somos únicos. Claro. Todos somos únicos. Y cada uno de nosotros, no importa nuestra descripción corporal, no importa tus habilidades, si sabes lo que sepas hacer. Claro. No importa nuestra edad incluso. Eso es algo muy importante. Hay algunos hermanos que discriminan a la gente por la edad. Por la edad. Y luego entonces ya cuando llegan todavía ellos ya a los 65, a los 70 dicen, no, yo ya estoy muy viejo para eso. No es cierto, no es cierto. O sea, aún desde nuestra trinchera, aunque ya tenga 80 años el hermano, todavía puede. No es de que todavía puede. Debería de. Pero muchas veces utilizamos la edad como para jubilarme también del discipulado. Sí, pero no, uno no deja ser discípulo de Jesús. Uno nunca deja de ser discípulo de Jesús. Pero lo que iba es, todos somos únicos, todos somos especiales. Y cualquiera de las cosas que alguien más nos haya dicho para demeritar lo que Cristo nos dio, no es cierto. Porque Cristo nos ha dicho, yo te amo a ti desde que te conocí, mucho antes de que siquiera existieras. Yo te amo por quien eres tú, no por lo que haces, no porque lo has hecho o por lo que vas a hacer, sino yo te amo porque tú eres Edgar, porque tú eres Nahum y yo los quiero mucho. Sí, eso es un buen padre. Yo quisiera compartir también a las personas que primero, el primer paso es encontrar nuestro valor en Dios. O sea, lo que nosotros valemos para Dios. Y después entender que Dios nos ha hecho diferentes a todos por una razón. Y que esa razón es la cual nos puede ayudar a compartir su amor con otras personas que sean diferentes. Sí. Te voy a dar un ejemplo rapidito antes de cerrar. En una convención de bautismos estaban premiando a los hermanos que habían dado más estudios bíblicos. Y ganó una hermanita que, o sea, realmente tú no te imaginarías que ella es una señora, como tú dices, grande. La señora no veía, no sabía leer ni escribir, por lo mismo que desde chiquita ella no había podido ver. Y entonces nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo ella puede ser la campeona de bautismos en este distrito? Y resulta que ella tenía una técnica bien interesante. Ella se paraba tempranito, todos los días a las 4 de la mañana, a la carretera, donde pasaban los camiones para llevarse gente a los corporativos a trabajar. Donde se hace la fila. Entonces ella se sentaba ahí esperando el camión. Y entonces llevaba su Biblia, llevaba una sillita, la dejaban sus hijos. Se sentaba ahí y entonces mientras la gente, cuando ella iba escuchando que se acercaba y había fila,
La señora le agarraba la Biblia, la abría en algún punto y ya la llevaba dividida. Y entonces le decía, joven, mientras llegue el camión me puede usted leer, porque es que no puedo ver. ¡Ah, la torre! Y entonces eran puros versículos que hablaban sobre salvación, perdón. Y entonces la gente que estaba en la fila escuchaba. Y cuando se subían le decían, señora, ¿en dónde puedo conseguir una Biblia? No te preocupes, yo te la regalo, ve a mi casa. Y cuando llegaban a la casa ya tenían sus hijas o miembros de la iglesia preparados estudios bíblicos. Y esa era la forma en cómo ella ganaba. ¡Guau! ¿Sabes? Entonces lo que nosotros pensamos que puede ser alguna desventaja. No. Lo que nosotros pensamos que puede ser algo que nos disminuye. Que nos hace menos. Como tú dices, llevémosle todo al Señor. Sí. Y el Señor lo multiplica. Sí, sí, porque sí, Él es el único que puede hacer todo eso. Dice otro versículo por 10. ¿Por 10? No. Decía la parábola del sembrador. Algunos por 20, algunos por 30, Ajá, 60. Exacto. Algunos por 100, es cierto. Nada más es cuestión de que nosotros lo entreguemos. Sí, es eso. Bueno, pensamiento final para cerrar este capítulo. Podcast, este episodio. Nomás uno, Jesús nos ama. Tal y como somos. Mm. No importa que haya pasado. Sí, gracias. El mío sería, Dios te ha hecho único. Dios nos ha hecho únicos. Y no importa lo diferente que seamos, Dios nos ama tal y como somos. Y Él quiere utilizarnos para un propósito mayor del que nosotros nos imaginamos. Así es que si tú hoy escuchaste este episodio y te has estado sintiendo con estos problemas de valor, identidad, recuerda que Dios te hizo único y que Él está ahí para ti. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Él está ahí. Así es que te invitamos a compartir este video. Aquí va a estar nuestras redes sociales. Tenemos página en Insta y en YouTube. Para que, y en TikTok también ya estamos ahí. Así es que comparte si crees que esto ha sido de bendición. Nahum, muchas gracias por tu tiempo. No. Voy a poner el clip que grabamos al inicio. Al final. Así es que, chicos, muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos un feliz día, feliz noche, feliz mañana, depende de cuándo lo veas. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.